Ok, entonces estoy empezando a grabar. Vamos a tener nuestra primera introducción al lenguaje R. Recordemos que esta introducción o esta presentación del lenguaje va a ser limitada sobre todo para entender el uso de minería de datos con este lenguaje. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo lo siguiente. He descargado del repositorio de datos de la Universidad de California, lo que nosotros habíamos hablado la semana pasada, ¿no? ¿Dónde está el cursor? Este conjunto de datos llamado IRIS. Sin embargo, ustedes también pueden acceder, ¿no? Con el link que hemos dejado en el PDF en el aula virtual, pero sin embargo, también lo he subido al aula virtual en la semana 3. Ustedes tienen un archivo comprimido y pueden también descargarlo de ahí, de donde quieran, ¿no? Entonces, al descargar esos datos en sus máquinas, fíjense, lo tengo por acá. A ver, ¿dónde es que está? Lo tengo abierto. Déjenme, ¿dónde estaba esto? Aquí. Ustedes me cuentan si lo pueden, pues, si lo están viendo, ¿no? Lo he abierto en un simple WordPad, ¿no? ¿Quién no tiene ese editor en Windows, no? Entonces, estos son los datos que se llaman iris.data. Así como están, lo he descargado del Internet, ¿no? Así como ustedes ven. Entonces, este conjunto de datos, bastante sencillo, lo vamos a cargar al lenguaje R y podemos, justamente, pasar a futuro, podemos aplicar alguna técnica de minería de datos. Ahora, obviamente, bueno, una pequeña introducción. Pero lo primero que quiero que observen es que, miren, para realizar algún proyectito de minería de datos, obviamente, ¿qué necesitamos? Datos. Entonces, fíjense lo más básico, cómo son los datos. Pueden ser números, pueden ser letras, como ustedes están viendo aquí. Si observamos estos datos, déjenme aumentar un poquito de pronto para que se vea claro. Ahí lo estoy aumentando bueno, bastante la fuente, ¿no? Espero que se aprecie. Me avisa si que no se aprecia, pues estoy hablando y luego no siguen el cursor, ¿no? Bueno, entonces decía de que estos datos, como están, lo hemos descargado de un repositorio de datos que son datos verdaderos, ¿no? Y estos datos contienen características de una rosa llamada iris o iris, ya habíamos hablado de esto la semana pasada, y lo que quiero que observen es que fíjense cómo están los datos, ¿no? Son datos separados, en este caso por coma, a veces existen separación por punto y coma, a veces están separados por tabulaciones, etcétera. Bueno, y la coma lo que me dice que aquí está, por ejemplo, 5.1 es un dato que está en la primera columna, y así sucesivamente. 3.5 están los datos que se refieren a la segunda columna, etcétera. Entonces, fíjense que tenemos 4 columnas numéricas, no sé si pueden ustedes apreciar, ¿no? Hay 4 columnas numéricas y una columna es no numérica. Entonces, miren este conjunto de datos que está en una tabla, ¿sí? Básicamente se conforma de 5 columnas y, bueno, varias filas, ¿no? Luego esto, pues, la cantidad de filas se la podrá ver en el lenguaje R, ¿no? Entonces, lo primero entonces que hemos observado es que un conjunto de datos puede contener diferentes tipos de variables, tanto numéricas como no numéricas. Ustedes están observando aquí. Entonces nos enfrentamos, pues, mire, a unos datos pues bastante, bueno, en este caso es sencillo, en la vida real obviamente son más complejos, ¿no? Pero estos ya son datos de la vida real. A propósito, muy rápidamente, ¿de qué se refieren estos datos? Bueno, estos datos son variables que almacenan características básicamente de la anchura y de la longitud de las rosas, de los pétalos y todas esas cuestiones de las rosas, ¿no? Y aquí, la última columna, está la clase o la clasificación, ojo con eso, ¿no? Con la clase o la categoría de las rosas. Entonces, existe una rosa que se llama setosa, y aquí están, pues, los científicos han tomado alguna muestra con sus respectivas medidas y lo han puesto en esas tablas. Fíjense que no tenemos nombre de variables, ¿no? O sea, no tenemos nombre de columnas. En unas tablas sí existe nombre de columna. Aquí no están, pero en la descripción de los datos, en la página web sí están todas la especificación de qué consiste cada columna. Bueno, eso es las investigaciones que se hacen aparte, ¿no? Entonces bajamos un poquito y otra clasificación de rosas es una que se llama versicolor, ¿no? O sea, esta rosa llamada, o esta flor llamada iris,
tiene, digamos, una familia que se llama setosa, otra que se llama versicolor, digamos que son como variedades, ¿no? Y una tercera clase que se llama así, virgínica o virgínica, ¿ok? Pero todas son, digamos, la rosa que se llama iris, pero de diferentes, pues, modelos, ¿no? Entonces, o diferente variedad. Bueno, eso para un poquito entender los datos. Entonces, son un conjunto de datos básicamente separados por coma, los famosos archivos de datos CSV que se llaman, ¿no? Y bueno, el lenguaje R pues puede encargar estos datos o es muy rico pues en la carga de datos, manipulación de datos en cualquier otro formato, en SPSS, bueno, en Excel, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cerramos eso como introducción y nos vamos pues a nuestro ambiente de RStudio que está aquí. Bueno, realmente hay mucho que hablar aquí, pero vamos a hacer un resumen. Y bueno, empezamos con lo siguiente. ¿Cómo vamos a cargar estos datos? Entonces, hay muchas formas de cargar los datos. Bueno, como es algo práctico, les voy a enseñar forma la más útil, la más fácil. Entonces, nos vamos acá donde dice importar dataset. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más grande esto para que se aprecie, ¿no? Ahí nos vamos a importar dataset y vamos a seleccionar la opción que está aquí. Dice de texto, read entre paréntesis, está read R, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es esto? Estos son paquetes que manipulan la importación de datos, ¿sí? Fíjense que también pueden, como les decía, datos de otro formato, de SPSS, que es un programa de la IBM para tratamiento, para estadística, ¿no? De SAS, de Stata, bueno, que es otro paquete otra aplicación para estadística, bueno, de Excel, bueno, etcétera, ¿no? Si deseo, pues, importar otro tipo de datos, ¿sí? Que están en otro formato, eh, también es posible, pero hay que instalar un paquete, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estos son, digamos, como los básicos y por lo general nosotros vamos a preocuparnos en utilizar esta opción de aquí por cuestiones de tiempo, ¿no? Vamos al grano. Entonces, le voy a dar clic. Ahora bien, esto de aquí, a su vez, ya es un paquete que está instalado. Si no me saliera esta opción, es porque necesito instalar este paquete llamado readr, que ya lo voy a explicar de pronto, si es que alguien, yo creo que eso ya viene por defecto, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a explicar, ¿no? Porque todo en R realmente son un conjunto de paquetes y a su vez los paquetes tienen funciones. Entonces le he dado clic y aparece esta ventanita de aquí. Como es lógico, voy a navegar, ¿sí? Donde están esos datos. En mi caso, pues yo les decía el día de ayer, digamos, ¿no? Es decir, la semana pasada. El día de ayer que había creado una carpeta llamada R en mi computadora y aquí están los datos que yo suelo manejar. Entonces acá está, fíjense, mis datos que se llaman así, iris.data. Así se ha descargado desde el internet. ¿Sí? En la aula virtual, en la tercera semana del aula virtual, está este paquete comprimido, ¿no? Entonces son los mismos datos que yo voy a cargar. Listo, entonces ustedes también lo pueden descargar del aula virtual si no desean ir a la página de repositorio que hemos explicado, ¿no? Listo. Entonces, bueno, él le he colocado el Open, ¿no? Y bueno, espero un momentito porque aquí se dice, acá arriba está dando un mensaje de recuperación de datos. Y bueno, aquí ya esto depende un poquito a veces de cuestiones de la computadora, ¿no? Pero ya pues comenzamos justamente ya con la carga de datos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hay que tener cuidado aquí? Básicamente, entre estas opciones es justamente esta partecita de aquí. Porque aquí nos dice si la primera fila contiene nombre. Aquí esta opción que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, los datos que he cargado no tenían nombre en la primera fila, así que lo que voy a hacer es sacar esta viñeta, ¿no? Entonces la sacamos, ese visto, ¿sí? Y con eso, lo que le estoy diciendo al lenguaje R que, si ustedes se fijan, ha aparecido pues X1, X2, X3, X4 y X5, son nombres de columna que le da por defecto, ¿sí? Porque ya les he dicho que la primera fila no tenía nombres.
Si, obviamente, si tenía nombre, pues ahí sí le dejo marcado esto, ¿no? Eso, digamos, lo más importante. Ustedes ahí, conforme avancen el tiempo, pueden ya jugar con otras cosas que dicen aquí, ¿no? Por ejemplo, miren, los delimitadores. En mi caso es la coma. A veces hay archivos que están separados con punto y coma. Y bueno, pero también quiero decirles una cosa, que esta es la interfaz gráfica, ¿no? O sea, por decirlo de una manera, interfaz gráfica. Pero realmente lo poderoso del lenguaje R es acá, lo que se está creando. Esto es básicamente el comando que podemos nosotros haber escrito desde el principio y no meterme en esta ventana. Y el lenguaje R maneja, en este caso, la función que se llama así, no sé si pueden apreciar, read-csv, ¿no? O CSV. Entonces, si uno va al manual, lo busca en internet o a la ayuda de esta función, ustedes van a encontrar que aquí manejan demasiados parámetros aquí, ¿no? Entonces, en este momento lo que se está haciendo es creando la función, esta función llamada readCSV, que con dos parámetros o dos argumentos, ¿no? El primero es la ruta donde está mi archivo, en este caso, como ustedes ven, ¿sí? Está entre comillas. Bueno, parece que se ha encendido un micrófono, ¿no? Ya listo, ya sé. Entonces decíamos de que las funciones tienen muy ricas en parámetros. Aquí solamente hay dos, ¿no? La ruta del archivo y fíjense en este parámetro acá que dice que los nombres de columna es falso, ¿no? O sea, que no tiene nombres de columna. Pero si uno va al manual, vamos a ver que tiene muchísimo más campo, por ejemplo, los separadores, si están con punto y coma, con tabulación o con cual otra, o con cualquier otro carácter, incluso los números. Aquí hay parámetros para reconocer números, si los números decimales están con punto o con coma, ¿no? Entonces, bueno, realmente siempre es bueno con un manual, ¿no? Siempre a los lados. Bueno, en mi caso, como estamos haciendo así, algo bastante práctico, estamos en este momento cargando este archivo. Y otra cosa, ¿con qué nombre vamos a cargar esa tablita? Entonces eso es importante, ¿con qué nombre de variable va a contener la tabla? Porque a la tabla la vamos a acceder con un nombre, ¿ya? Le pueden poner el nombre que ustedes gusten. En mi caso, voy a poner un nombre fácil de recordar en este momento, que se llama datos. Y por coincidir con la guía que tenemos en el aula virtual, el PDF, y le he colocado datos. Entonces aquí donde dice name, se coloca pues el nombre de la variable que va a contener la tabla, ¿sí? El conjunto de datos que hemos cargado, ¿sí? Entonces fíjense que esto que dice datos, ¿sí? Tiene que aparecer aquí abajo. Aquí donde dice iris, bueno, ya se cambió, ¿no? No sé si observaron, ¿no? Pero se cambió. Antes estaba la palabra iris. Porque, ¿qué es lo que dice? El lenguaje R lo que hace es lo siguiente. Crea la variable llamada datos y esta flecha que ustedes ven aquí, esta flecha, ¿no? Si ustedes ven, exactamente hace el papel del signo igual. Ustedes pueden trabajar con el signo igual o pueden trabajar con esta flechita, ¿sí? No hay ningún problema. Los dos trabajan igualitos, ¿sí? Pueden poner el signo igual o esa flecha, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese menor que y una raya ahí. Bueno, y lo que hace es, pues, llamar a esta función, ¿ok? Que carga, pues, ese conjunto de datos. Luego, también quiero explicar lo siguiente. Aquí donde dice, esta opción donde dice Open Data Weaver, o sea, esto lo único que hace es visualizar los datos para que ustedes lo vean cómo se ha cargado. Si ustedes quieren, lo sacan y no ha pasado nada. Y en este momento lo he dejado para que lo vean. Y por esta opción es lo que se carga el siguiente comando, que se llama view. Es una de las pocas funciones que están con mayúscula a propósito en el lenguaje R, ¿no? View datos. Entonces, fíjense, lo que va a hacer es presentar a la variable datos, al contenido de la variable datos. En otras palabras, la tabla, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa que estamos haciendo aquí totalmente se lo puede hacer en forma manual, incluso, obviamente, en el RBase, ¿no? O aquí mismo en RStudio, si yo no quiero manipular esta ventana gráfica, porque realmente a veces es más fácil
van a ver ustedes directamente manipular estas funciones que están a veces con interfaz gráfica, aunque ustedes pues no lo crean, ¿no? Realmente uno luego se enseña mejor a escribir directamente esto. Pero bueno, por facilidad ahora, para que se entienda, pues estamos manejando esta interfaz gráfica, ¿no? Y una vez también explico lo siguiente, porque en estas 3 líneas me sirve mucho para otras cosas que vamos nosotros a utilizar bastante. Los paquetes. Cuando nosotros trabajemos con minería de datos, vamos a cargar muchos paquetes. Por ejemplo, paquetes para el manejo de funciones que trabajan con redes neuronales. Paquetes para que utilice funciones para manejo de matrices. Paquete que utilice funciones para manejo de ciertos algoritmos de minería de datos que calculan distancias de entre puntos. Bueno, entonces hay un sinnúmero de paquetes. Nosotros vamos a instalar los paquetes. El segundo punto, después de instalar los paquetes, ¿cómo se carga un paquete? O sea, hay 2 pasos que están separados, ¿no? Uno es la instalación del paquete y el otro paso es llamar o cargar un paquete para que sea utilizado. Una vez instalado, necesitamos llamar ese paquete o cargar ese paquete en el ambiente de lenguaje R, ¿no? Entonces, esta función que ustedes ven aquí, que se llama library, es la función que me permite cargar el paquete. Entonces, como yo les decía, se sobreentiende que ya está instalado el paquete en nuestra computadora y el segundo paso es llamar a ese paquete. Entonces, nosotros llamamos a ese paquete llamamos, ¿no? A ese paquete, iba a decir, sí. Llamamos a ese paquete y ese paquete a su vez, una vez que es cargado, entonces el lenguaje R buscará esta función que se llama readCSV, la busca, digamos, en su paquete principal y si no lo encuentra, comenzará a buscar justamente aquí, en los paquetes que nosotros hayamos instalado, ¿sí? Si por A por B nosotros utilizamos, por ejemplo, ustedes van al internet, les gusta un programa y lo copian y lo pegan en RStudio y no les ejecuta, no les corre, y les sale mensajes como no se encontró la función readCSV, por ejemplo, la que está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente no se encontró porque de pronto no está instalado el paquete que maneja esa función, ¿ya? Entonces, son cositas importantes para comenzar a despegar en la manipulación de este lenguaje. No sé si estamos hasta ahí, ¿no? Son cosas muy básicas, ¿no? Bueno, vamos a importarlo para que se vaya el tiempo volando, ¿no? Entonces voy a importar y listo. Miren, a ver, así muy rápidamente, observamos que se ha abierto la visualización de mis datos, están aquí, es lo primero que se ha abierto. ¿Por qué se abrió? Porque recuerden que había una función que se llamaba view, ¿sí? Y justo está aquí abajo, ¿no? Recuerden que aquí en la consola está lo que ya se ha ejecutado, ¿sí? Entonces, toda esta cosa se ha ejecutado, lo que está aquí. Pueden ustedes, bueno, en su casa, si hacen esto, me gustaría que lo hagan, ¿no? Lo mismo que estoy haciendo aquí, para que practiquen, ¿no? Y ustedes ya se observan y se familiaricen un poquito con el entorno, sobre todo, ¿no? No se preocupen ahora, no tengan miedo, ¿no? Si hay alguna cosa como de pronto se ven funciones nuevas, cosas que nunca han visto, pero es sencillo. Primero, un poquito más de práctica y se familiarizarán, ¿no? O mejor, hablando en plural, nos familiarizaremos. Bueno, entonces, esto es lo que hemos creado. Mire, todo esto, pues, ha hecho esto por el RStudio por nosotros, ¿no? Se ha cargado la librería, porque si no cargamos la librería, pues nos va a salir un error al utilizar esta función. Necesitamos cargar la librería, llamamos a la función con sus respectivos parámetros, en este caso el nombre del archivo con este parámetro que se llama sin nombre de columnas, ¿no? Y bueno, ejecutamos eso y en tercer paso, pues hemos, ¿cómo se llama? Pues utilizado la función para presentar los datos, ¿no? Bueno, aquí se carga también unas especificaciones. Entonces, miren cómo se ha cargado la tabla, ¿no? El RStudio ha creado, digamos, 5 columnas, si ven, X1, X2, etcétera, hasta X5. Y fíjense en básicamente los tipos de datos, ¿no? Automáticamente ha identificado que las 4 primeras columnas o variables
son numéricas y le han puesto de tipo doble, ¿no? O sea, ¿no? Real, bueno. Y la otra, como es tipo texto, le ha puesto pues este tipo de dato llamado carácter, ¿no? Carácter. Bueno, ahí estamos. Entonces, y esto, una vez que hemos cargado los datos, ahí sí, estamos listos pues para hacer mil maravillas con esto. Podemos aplicar minería de datos. Bueno, vamos a ver, voy a mostrarles también algunas manipulaciones, ¿no? Muy sencillas, pero importantes. Podemos, bueno, jugar, podemos hacer gráficos, podemos calcular promedios, sumar filas, sumar, bueno, etcétera, ¿no? Ustedes saben que ya con números se puede hacer cualquier cosa, ¿no? En matemáticas. Ya, y otra cosa que observamos, que miren, aquí nos dan una descripción, ¿no? Aquí abajo, donde sí observa, donde dice showing, o sea, significa mostrando, de 1 a 9. Bueno, lo más importante es esto, de 150 entradas, o sea, está mostrando aquí en pantalla, ¿no? 9 filas. ¿De cuántas filas en total? De 150. Es lo que dice aquí abajo, ¿no? Entonces, si ven, nos da esa información rápida. Y 5 columnas en total. Y cierto es, están las 5 columnas, ¿sí ven? Que estaban separadas por coma, ahora ya se ve más bonito, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos para minería de datos. Por eso es importantísimo que ustedes, cuando se metan en un proyecto de eso, sin datos no se hace nada, ¿no? Entonces, entre más, si ustedes quieren un estudio como más profundo, necesitamos más variables. Por ejemplo, si voy a estudiar, qué sé yo, supongamos no la rosa, sino una enfermedad, por decir, no sé, cáncer, ¿no? Entonces, si yo deseo, pues, ver o modelar un poco esta enfermedad llamada cáncer, ¿qué necesitamos? Necesitamos bastante variables, ¿no? Se me ocurre, yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero se me ocurre el tipo de sangre, el peso de un paciente, tantísimas variables que uno puede, pues, obtener de un paciente, ¿no? Entonces, entre más variables tenga, pues va a ser mejor abarcar más ese estudio. Y si tengo poquitos datos, o sea, poquitas variables, mi estudio va a ser limitado. No puedo yo mostrar más allá de, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la lógica detrás de eso. Por eso la importancia de los datos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, bueno, voy a cerrar esto. Bueno, lo voy a dejar ahí mejor para... ¿Y qué más? Lo que hacemos entonces es ah, comenzar a escribir aquí, ¿no? Una ventana en blanco, el script. Entonces, bueno, en este momento les dejo aquí pues también el archivo en PDF para que ustedes vean cómo se maneja, ¿no? Aquí a los lados tengo mi PDF, ¿sí? Y voy a mostrar ciertas cositas, por ejemplo, bueno, aquí hay cuestiones de paquete que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, entonces aquí como habla sobre los paquetes, ¿sí? Sobre la instalación de paquetes y todo esto, ¿no? Entonces, esto es fácil. Aquí en RStudio, ahora sí voy a hacer otra vez al RStudio, y donde dice paquetes, fíjense, ¿no? Aquí en paquetes, ustedes cuando desean hacer la práctica, por ejemplo, qué sé yo, de redes neuronales, ¿no? Vamos nosotros a instalar un paquete. ¿Cómo se instalan los paquetes? Ustedes pueden escribir aquí, ¿no? Install, como está en el PDF, ¿no? Esta instrucción de aquí, install.package, y entre paréntesis colocan el nombre del paquete. O sea, pueden hacer eso y el estudio lo va a buscar desde el Internet, ¿sí? Desde su base de datos de Internet, por un si acaso, ¿no? Pero si no lo quieren hacer en forma de texto, ¿no? Porque a veces uno no se acuerda cómo escribir install, punto, package, etcétera, ¿no? Entonces es fácil, van acá donde dice package, dan clic donde dice instalar, ¿no? Le voy a presionar y aquí ustedes colocan pues el nombre del paquete que desea instalar y esto lo va a encontrar desde fíjense, del repositorio de internet del proyecto R, digámoslo, ¿no? De CRAN. Sí, se lo va a buscar, entonces ahí, bueno, y ahí ustedes van a encontrar que hay un sinnúmero de paquetes, ¿no? Supongamos, bueno, en este caso tiene que estar el paquete que se llama read, y miren, conforme voy escribiendo, cómo va apareciendo pues los paquetes a instalar, ¿no? Bueno, en mi caso ya está instalado, ¿no? ¿Para qué lo voy a instalar otra vez, no? Pero hay un montón de paquetes. Ahora, cada uno de estos paquetes, recuerden, tiene un sinnúmero de funciones. Entonces es imposible que, digamos, que una persona humana se vaya a aprender todo, ¿no? Sí, entonces cada uno con su campo específico. Bueno, entonces ustedes aquí colocan el nombre del paquete y le colocan aquí, instalan esta viñetita que dice instalar dependencias, también es bueno activar esto.
Esto que dice instalar en la librería, bueno, eso déjenlo ahí por defecto, eso no se toca, ¿no? Y ya, presionamos el botón install y se va a instalar, punto final. ¿Ya? Se instalará. Una vez que se instale el paquete que a ustedes les gustan, siempre, ya saben, coloquen el comando, esto de aquí, siempre entonces sus archivos o sus códigos, por lo general, en las primeras cabeceras, en las primeras líneas de la cabecera va a aparecer library, por ejemplo, y ustedes colocan el nombre del paquete, ¿no? Entonces aquí en este momento sale un montón de paquetes que tengo por acá instalados, ¿no? Si ven, un montón de paquetes les sale aquí, ¿no? Entonces eso me da la facilidad de escoger el paquete que yo quiera, ¿no? En este caso, acá están los readr, que es el que cogí, ¿no? Y fíjense que acá le sale una descripción aquí, bueno, a la derecha ven que está una pequeña descripción del paquete, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Entonces, como ven, cada script de lenguaje R, pues por lo general va a empezar con unas líneas que va a cargar paquetes, ¿no? Entonces podemos cargar uno, dos, tres, los paquetes que deseamos, ¿no? Principalmente los paquetes gráficos. R es muy rico en hacer unas tremendas interfaces o reportes gráficos, ¿no? Pero aquí necesitan los paquetes necesarios para aquello, ¿no? Bueno, en mi caso, pues como ya lo he cargado, no es necesario, ¿sí? Le pongo comentarios. ¿Cómo se coloca comentario? Los comentarios se puede colocar con un signo numeral, allí como ustedes ven, y si ven que cambió de color, le quito y se cambia de color, ¿no? Bueno, pueden colocar pues un sinnúmero de numeral, así como lo que estoy escribiendo yo, para que se vea bonito el encabezado. Bueno, ya depende de cómo ustedes pues eh, describan sus scripts, ¿no? Bueno, así, entonces esta es la guía. Luego en la guía, ¿qué me habla del PDF? Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, las ayudas. También es importante cómo manejamos las ayudas cuando tengo un problema. Si también puede buscar en el internet directamente o si no aquí, ¿no? Con estos comandos que ustedes ven aquí, ¿no? Yo les dejo aquí en el PDF, son cositas sencillas. Pero, por ejemplo, así muy rápidamente, supongamos que quiero hallar la ayuda de sacar el promedio. Entonces yo pongo aquí help, entre paréntesis, y ponemos la función que yo deseo, o el paquete. Puede buscar ayuda por paquetes, o puede buscar la ayuda de una función específica. Si yo pongo help, entre paréntesis, min, significa que quiero que me den la ayuda de esta función llamada min. Entonces, ponemos cómo lo ejecuto, presionando la flechita que dice run acá o run, o ponen control enter, ¿no? En mi caso, pues voy a poner ahí control enter, es más fácil para mí. Control enter, y miren, acá abajo a la derecha se ha abierto pues la ayuda, ¿sí ven? Entonces, bueno, voy a subir esto un poquito, ya, donde aquí está la ayuda, bueno, de la función min, ¿no? Entonces ahí, bueno, comienza uno a leer, ¿no? Entonces, fíjense esta sección que dice aquí examples, o sea, ejemplos, ¿sí ven? A esta sección también se puede directamente acceder para aquellas funciones que tengan esos tipos de ayuda. Entonces, hay un comando que se llama justamente example. Bueno, mire que estoy yo escribiendo y eso es lo que yo les decía, ¿no? Es la facilidad de un poquito de RStudio que me ayuda. Y lo que ustedes, quiero que observen, imagínense la cantidad de parámetros que tiene la función example. No sé si están observando, ¿no? Tiene algo que dice topic, bueno, un montón. Miren la cantidad de parámetros que maneja una función, o sea, si se dan cuenta. Solo una simple función necesitamos ayuda. Ok, bueno, preguntas, ¿no? Ahí bien, listo, parece que a mí se le activó la... Listo, entonces a ver, ya para terminar la sesión, que vuelve el tiempo, ¿no? Entonces ponemos example y colocamos ahí, supongamos otra vez min. Lo pueden colocar en comillas o sin comillas, no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner las comillas. O sea, igual le va a entender el lenguaje, ¿no? Y bueno, y en el momento de darle control enter, aquí abajo me va a salir justamente pues lo que he ejecutado, ¿no? Aquí en consola, ¿sí ven? Entonces aquí me da ejemplos de cómo utilizar esa función. ¿Ok? Bueno, eso es cuando lo ayuda. ¿Qué otra cosa necesitamos? Vamos nosotros a manipular los datos, ya voy a presentar eso ya muy rápidamente, está bien, porque son cositas básicas. Y también se me había olvidado explicar lo siguiente, cuando uno está
¿cómo se dice? Creando, por ejemplo, nosotros hemos creado la tabla que se llama datos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí, en esta ventana, ustedes pueden encontrar, pues, en el ambiente de programación del lenguaje R, pueden encontrar las variables que se han creado. En este caso, aquí aparece una X, una XM, porque estaba jugando antes de esta sesión. Y aquí, donde dice datos, fíjense, aquí está pues nuestra variable llamada datos con la descripción de esto, ¿no? Si le dan clic a este pequeño icono de tablita, pues se le va a abrir, ¿no? El contenido de datos, ¿no? Bueno, si yo borro todos estos datos aquí con esta escoba, obviamente tendré que cargar de nuevo porque no voy a acceder a la variable datos, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo accedo a la tabla? Entonces, para acceder a la tabla, lo que hago es colocar el nombre de la tabla que he cargado en el lenguaje R. Era datos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si yo deseo acceder a una columna, ¿sí? A una columna de esa tabla, hay muchas formas de acceder. La forma realmente más sencilla, yo les recomiendo, es con el signo dólar. Entonces, fíjense que aparece, cuando uno escribe el nombre de la tabla, ¿sí? Aparece y luego seguidamente el signo dólar, fíjense que va a aparecer los nombres de las columnas, ¿no? Entonces, si yo selecciono datos dólar X2, ¿qué cree que va a pasar? Estoy accediendo específicamente a la columna llamada X2 de mi tabla de datos. Entonces, miren la manera como se accede. Entonces, para que ustedes vean, voy a imprimir, voy a darle un control enter de esa, digamos, variable, control enter, y aquí abajo ustedes pueden apreciar, ¿no? Todo el contenido de lo que tiene la columna X2, llamada X2 de mi tabla datos, ¿sí? Entonces, una vez que yo accedo a estos números, ustedes saben que se puede hacer maravillas, ¿no? Sumar, restar, bueno, se puede hacer maravillas, ¿no? Recuerden que mi tabla datos, si ven, estaba formada por 4 columnas numéricas. Entonces, ustedes pueden acceder a una o varias al mismo tiempo también, ya, ¿sí? También se puede acceder al mismo tiempo, ¿no? A varias columnas. Bueno, y para que vean que se puede acceder, pues entonces, por ejemplo, podemos sacar el promedio de la columna X2, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, utilizo la función promedio llamada min. Bueno, los nombres de las funciones matemáticas son muy conocidas, estoy seguro que ustedes ya lo conocen. Es el mismo nombre que por lo general utilizan pues, hasta en las calculadoras, ¿no? Por ejemplo, para el coseno, cos, para la raíz cuadrada, SQRT, eso sí no va a cambiar, es lo mismo, ¿no? Ok, entonces igual, para el promedio, la famosa, porque en inglés el promedio es min, ¿no? Entonces ustedes escriben min, por ejemplo, ponen datos, si quiero sacar el promedio de la columna X2, selecciono la columna X2, ¿no? A través del nombre de la tabla. Le doy un enter y aquí está, o sea, inmediatamente me ha extraído el promedio de la columna, de la segunda columna o de la columna llamada X2 de mi tabla de datos, ¿no? O mejor dicho, hemos extraído el promedio de la variable X2 de mi tabla de datos, ¿sí? Y esto es importante porque así se va a acceder a los algoritmos de minería de datos. No necesitamos más cosas, ¿sí? O sea, por ahí nomás cositas. Conforme necesitamos más, bueno, vamos profundizando, ¿ok? ¿Qué más? A veces también es necesario acceder, bueno, voy a seguir la guía porque si no, la guía del PDF que tengo aquí, porque hay muchas tantas cosas que hablar, ¿no? Bien, la guía me ayuda bastante, hemos hablado de esto. Por ejemplo, a veces es necesario también identificar la estructura de una tabla. Entonces, porque hay tablas demasiado grandes, hay tablas de 50 columnas como mínimo, ¿no? Ahí hay tablas de millones de columnas, ojo, ¿no? Principalmente esas tablas de sensores. Bueno, si yo deseo alguna información de la estructura de la tabla, esta también es un comando que se utiliza mucho, llamada str o estructura, ¿no? Entonces uno coloca, por ejemplo, el comando str y le pongo el nombre de mi tabla, ¿sí? En este caso, entre paréntesis, va a ir datos, ¿sí? Porque esa es la variable que contiene la tabla, ¿no? Si estamos, ¿no? Entonces pongo un control enter y aquí abajo, si ve como resultado, me va a salir, si estamos, ¿no? A ver, ya listo. Bueno, voy a subir de eso para luego
que ustedes lo vean. Voy a subir todo. Y aquí está, ¿no? La ejecución. Entonces, miren, cuando yo coloco str datos, bueno, me sale varias información. En primer lugar, la tabla, cómo está cargada. Entonces, a ver, hablar de tipos de datos en lenguaje R realmente merece una clase enterita. Eso, lamentablemente, hay cosas que uno también tiene que estudiar por su cuenta, ¿no? Porque si no, el tiempo no abarca para hablar de tantas cosas, ¿no? Pero los tipos de datos esenciales sí lo manejan, lo que ya sabemos, los enteros, los flotantes, los caracteres, bueno, etcétera, ¿no? Pero aparecen otro tipo de datos que de pronto son nuevos para nosotros, si no estamos enseñados en este lenguaje, ¿no? Entonces, hay un tipo de dato que se llama data frame, ¿sí? O marco de datos. Se escribe data frame, ¿no? Data frame. Entonces, las tablas en lenguaje R, por lo general, ¿sí? Por lo general están en ese formato llamado data frame. Y aquí ustedes ven, ¿no? Aquí a lo último está data frame, ¿sí ven? Entonces, lo que le dice es que esa tabla también puede ser tratada como un tipo de dato llamado así, data.frame, que es un tipo de dato, digamos, clásico de tablas en el lenguaje R. Pero no solamente existe eso, como ustedes ven, hay otro tipo de datos que manejan las tablas, como este que se llama algo así como table, ¿no? TBL. Bueno, no vamos a hablar de cada uno de esos, como les digo, se necesita mucho tiempo, pero este es el más básico, ¿no? Data.frame. Entonces, incluso en el archivo PDF también está cómo crear, si no voy a cargar los datos desde un archivo, cómo puedo crear los datos o las tablas de datos desde este entorno. Entonces es fácil, justamente se utiliza una función llamada data.frame. ¿Ya? Entonces eso me sirve para crear tablas de datos. Bueno, y luego me trae también la característica de cada variable. Por ejemplo, de cada columna o cada variable de x1 es una variable numérica que va del 1 hasta 150, ¿sí ven? Y le coloca ejemplos unas cuentas de las primeras líneas de datos, ¿no? Igual con X2, con X3, con X4. Si observan, entonces miren, me da esa información. Esto es importante porque me resume muy rápidamente la información de una tabla. Y sobre todo los tipos de variables. Repito, no se, hay que tener mucho cuidado porque hay técnicas de minería de datos que no sirven para todos los tipos de variables. Entonces, ese también es un error que a veces se comete, que se mezcla, ¿no? Entonces, los tipos de variables son muy importantes. Y por último, la última columna me da la información del último tipo, de la última columna, que es el tipo de variable llamado, algo así como carácter, ¿no? Con sus respectivos valores, ¿no? De muestra, ¿no? Son los 3, 4 primeros valores que aparecen aquí, como para tener un ejemplo, ¿no? Y también va desde el 1 hasta el 150, ¿ya? Entonces, así ustedes, pues, yo les pido que vean qué hacen todos estos comanditos que ustedes ven aquí. ¿Sí? No van a dañar la máquina, no se preocupen, pueden hacerlo con total confianza. ¿Sí? No va a pasar nada malo. ¿Ya? Por lo menos arrancando desde aquí. Igual, bueno, voy a hablar unos 2 minutos más para terminar esto, no va a ser muy largo. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, ya cosas, a ver, ¿dónde está esto? Voy a bajar. Cosas sencillas, por ejemplo, acá tengo el PDF, que es lo que tenemos en la aula virtual. Supongamos la dimensión, todo lo que dice datos es la tabla, recuerden, ¿no? Por ejemplo, dice aquí dimensión de los datos, o sea, de mi dato significa tabla, ¿no? Entonces, si ustedes colocan dim datos, ¿sí? Son cositas básicas, ¿no? Control Enter. Entonces aquí me da también la dimensión de los datos, ¿no? 150 filas por 5 columnas. Entonces son, como ven, cosas sencillas, ¿no? Si quiero mostrar las 5 primeras líneas, por ejemplo, este comando de aquí, ustedes tienen el PDF, entonces vale la pena que hagan esa pequeña práctica, ¿no? Está la función llamada hit. Hit significa cabeza, ¿no? Digámoslo de esa manera. ¿Sí o no? Entonces, en esta palabra, obviamente no va a mostrar ninguna cabeza, sino que va a mostrar las líneas principales. Entonces, lo que va a hacer es, ponemos la función hit, colocamos mi tabla. Fíjense que siempre es con tabla que estamos manejando. No me he dedicado a estar creando, como cuando uno estudia un lenguaje de programación, una variable A más una variable B y luego sumamos A más B. No.
Si ustedes observan, hemos arrancado de golpe con manejo de tablas de datos, ¿sí? Hemos empezado ya, como dicen, lo más importante. Sí estamos, ¿no? Bien, entonces comenzamos con, escribimos, decía, la función hit, colocamos una tabla de datos, y si yo quiero mostrar las 5 primeras líneas, pongo n igual a 5, ¿sí? Y si no quiero colocar n igual a 5, solamente coloco así, 5, ¿ya? Así de fácil. Entonces pongo control enter, y aquí ustedes ven, me van a mostrar las 5 primeras líneas de mi tabla, ¿sí ven? Aquí abajo está. Entonces, bueno, cosas a veces que nos van a servir, ¿no? ¿Por qué borré el n? Si ustedes quieren también pueden colocar n igual a 5. Quiero también explicar esto. El lenguaje R no es necesario que ustedes estén colocando, porque esto es una etiqueta, ¿no? La etiqueta de cada parámetro. No, si uno guarda el orden, ya el lenguaje le va a comprender que este 5 significa, ya necesita pues las 5 primeras líneas, ¿sí? Si yo deseo especificar, puedo poner n igual a 5. Porque si ustedes van a la ayuda, en la ayuda le dicen, bueno, ¿cómo se describe cada parámetro? Con n, bueno, etcétera, ¿no? Pongo control enter y hace lo mismo, ¿no? Bueno, por acá tengo un sonido de un carro. Disculpen el sonido. Entonces, ¿y qué otra cosa más ya para terminar aquí? Bueno, ya hemos visto cómo se accede a los datos. Esto también es interesante, ¿no? ¿Cómo acceder también a ciertos elementos de una tabla? ¿Sí? Entonces, yo quisiera que ustedes también pues lo practiquen, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo así muy rápido, supongamos, aquí ustedes observan unos índices, ¿no? Que estamos manejando, por ejemplo, para que vean cómo funcionan esto. Entonces vamos a hacer esto más pequeño. Fíjense que lo voy porque no me interesa, porque aparece acá, así que déjenme hacer esto para que se entienda. Es más, bueno, en este momento voy a borrar todo esto de aquí para, no, que necesita espacio, no creo que, ya, voy a empezar desde ahí. Voy a borrar aquí abajo, para que no sea eso. Comenzamos, ¿no? Bueno, 2 minutos más y terminamos la sesión. Miren, por ejemplo, si yo coloco la tabla datos, como que fuera los otros lenguajes de programación, ¿no? Abro y cierro corchetes, si estamos de acuerdo, ¿sí? Y aquí ya puedo jugar con esto. Por ejemplo, si yo solamente quiero mostrar la, la primera y la tercera columna, ¿sí? Entonces, si coloco así, pues, si coloco así 1,3, lo que me va a decir es que acceda solamente a un elemento, el elemento que está en la fila 1 y la columna 3, y eso yo no deseo. Yo quiero, a su vez, manejar al mismo tiempo la columna 1 y la 3. Entonces, cada vez que yo quiera mezclar, ¿no? O trabajar al mismo tiempo con varias columnas, con varias filas, ¿sí? Con varias filas a la vez, yo les recomiendo que siempre utilice esta función llamada C, así de fácil, la C de casa. Como es una función, la ponemos entre paréntesis, ¿sí? Y le cerramos paréntesis. Esa C me va a manejar, digamos, a un conjunto de columnas como vectores. La C realmente significa algo así como crear vectores. Entonces, si yo le doy un enter a esto, ¿sí ven? O sea, yo lo he separado, le he puesto espacio, eso no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Si yo le doy un enter, fíjense lo que va a estar aquí abajo. ¿Qué es lo que me está mostrando? Si ustedes ven arriba, miren, me está mostrando toda la columna 1 y 3. Entonces, si observan con qué facilidad yo accedo a esas columnas. Entonces, esto es lo rico de este lenguaje, y ahí ya entra también la estadística, ¿no? Porque ya con los datos, bueno, hacemos maravilla. Entonces, el lenguaje R es muy rico en estos manejos de índices. Entonces, vale la pena también, aquí les dejo algunos para que ustedes lo descubran, qué hace cada uno de estos, ¿no? ¿Sí? Otro caso, por ejemplo, el que está arriba, ¿no? Supongamos, pongo yo datos, abro corchetes, recuerden que datos es el nombre de la tabla que les he colocado, y si yo quiero acceder, por ejemplo, a las 10 primeras filas de las 3 primeras columnas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si ustedes observan, acá está en el PDF, ponemos C, bueno, ojalá que se entienda esto, porque de pronto, antes de explicar esto, a ver, quiero que se entienda lo siguiente. El lenguaje R, cuando uno quiere también colocar los números del 1 al 10, en vez de colocar 1, 2, 3, 4, así, todo eso, ¿no?
Hay una facilidad, lo puede hacer manualmente, pero se demora, ¿no? Pero la más fácil es hacer así, 1, 2 puntos a 10, y esto me va a dar una serie del 1 a 10. Lo voy a imprimir, control enter, fíjense, aquí abajo está, ¿no? Entonces, los 2 puntos va a significar los números del 1 al 10, ¿no? Así de fácil, ¿no? Rápido, una especie de bucle, ¿no? Del 1 al 10. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, las 10 primeras filas, fácil, lo que hago es, pongo dentro del vector, lo que estoy haciendo aquí es que se generen los números del 10, a lo que coloco una coma, se observa la coma. Entonces, esto pues la primera parte se refiere a filas, ahí me está diciendo las filas del 1 al 10. Y la segunda parte, ¿qué van a contener? Las columnas. Si yo deseo la primera columna, solamente pongo el 1 y me va a salir las 10 primeras columnas me va a salir las 10 primeras filas de la primera columna. ¿Sí o no? Pero si yo quiero que me salga de la columna 1, 2 y 3, entonces lo que hago así mismo, utilizo C y pongo 1 del 1 a 3, 2 puntos, ¿no? 1, 2.3. Entonces, ¿qué significa esto? Usted me va a decir las 10 primeras columnas, ¿sí ven? De las 3, a ver, perdón por hablar rápido, esto me va a salir, me va a decir las 10 primeras filas, porque filas en la primera parte de la array, ¿no? De la tabla. Y la tercera, y en la segunda parte me va a decir las 3 primeras columnas, ¿no? O sea, en otras palabras, las 10 primeras filas de las 3 primeras columnas. Vamos a verlo, control enter, y aquí está, ¿no? Entonces, si ustedes observan, voy a subir, miren, se ven las 10 primeras filas, 1 al 10, de las 3 primeras columnas. Bueno, y ya eso ya depende de la necesidad que tengamos, ¿no? Si no, como les digo, aquí puedo pasar hablando, hacer mil maravillas aquí, ¿no? Entonces, yo les dejo a ustedes esto sí lo pueden hacer, ¿no? Hacer esta práctica. Si ustedes tienen alguna duda, pues ya me comentan, ¿no? Y aquí le he puesto lo más interesante. Por ejemplo, dense en cuenta en esta que se llama subset. Esto se llama un subconjunto. O sea, también es importantísimo saber extraer. Por ejemplo, ya con esto sí ya terminamos, porque si no, ponemos el comando subset, ¿sí? Vamos a, perdón, como es una función, ¿sí? Cada vez que utilizamos función siempre es con paréntesis, ¿no? Entonces, subset significa subconjunto. Un subconjunto es una partecita de un conjunto, ¿estamos de acuerdo? Vamos a crear un subconjunto de mi tablas datos y depende, o sea, depende de usted cómo quiere crear, o sea, qué necesita, qué subconjunto quiere extraer. Por ejemplo, que a mí me interesa extraer solo los datos que tengan que ver con la variedad de flor llamada iris setosa. Entonces, en la segunda parte yo le coloco accedo a la columna que tiene pues los nombres de la rosa, que era X5, y le digo que me extraiga todas las rosas, pongo yo entre comillas porque son caracteres, ¿no? Si fueran números no es necesario. Todas las rosas que se llaman así, iris setosa, ¿no? Porque esa es la etiqueta con la que está guardada mi tabla de datos, ¿estamos? Entonces pongo un control enter y, bueno, algo pasó aquí, parece que está mal escrito algo. Porque necesitamos igual igual, ¿no? Para comparar necesito el igual igual, se me había olvidado. Igual igual, ¿no? Ustedes ya saben que el signo de comparación es el igual igual. Bueno, pongo control enter y ahí sí, pues me ejecutó aquí abajo, ¿no? Entonces, si ustedes observan, es como un filtro, ¿ya? Como ustedes que manejan base de datos también, ¿no? Entonces, aquí estoy extrayendo de mi tabla todo lo que tenga que ver solamente con la clase o la categoría iris setosa. Todos los datos de esa variedad de rosa. ¿Estamos? Bueno, no me alcanza el tiempo ya para seguir explicando más, entonces no sé si hay hasta ahí alguna pregunta. Bueno, voy a apagar la grabación para que no se haga, porque se hace muy pesado el archivo. Stop.